Muy buenas, gente. Aquí estamos otra vez en un vídeo más de Yokai Watch. Vamos a seguir donde nos lo habíamos dejado el último día de nuestra aventura. Y es que habíamos conseguido nuestro primer yokai. Hacernos amigo de... ¿De quién era el primer yokai? ¿Os acordáis? Efectivamente, el pajarito Tohohogisu. Que no me acuerdo cómo se llama en español, irónicamente. Y de Ningarra. Y ahora pues vamos con un capítulo nuevo en el que aparecerá nuestro protagonista, Givanian. Ese gatito rojo que todo el mundo adora. Keta ya vemos que anda cansado de Whisper, todo pesado. A ver, ¿por qué me estás siguiendo a esta casa? Para asegurarme de estar a tu lado cuando me necesites. Bueno, te lo agradezco, pero me siento como un pastor o algo así. Esta bella amistad durará para siempre. Te ayudaré en lo que pueda. Si alguna vez necesitas saber algo, cualquier cosa, pregúntame. Mi trabajo es asegurarme de que recibes la ayuda necesaria. ¿Por qué crees que necesito ayuda? ¿Qué tengo de malo? A ver, mírate, eres un niño pequeño vagando sin rumbo. Sin mi asistencia, ¿cómo ibas a hacerte amigo de algún yokai? Bueno, en eso llevas razón, pero... ¿por qué es tan importante que lo haga? Bien, me alegro de que pensemos lo mismo. Entremos a ver mi nuevo hogar. Sí, vale, pero ya te aviso que no puedes quedarte mucho tiempo. Uf, a mamá le va a dar algo. Y un nuevo episodio. Aparece Givanian. Para los que hayáis visto la serie ya sabéis lo que va a pasar ahora en casa. Ya estoy en casa. Solo digo que no te herniarías si ayudaras con algunas tareas del hogar. Siento que soy la única que hace algo en esta casa. Trabajo todo el día. ¿Quieres que encima coja la fregona al llegar a casa? Ay, menuda discusión. Las relaciones son difíciles. Los padres pueden llevarse muy bien y lo contrario. ¿Por qué pasa eso? Pues es una buena pregunta. Esta invitada no deseada puede que te dé la respuesta. ¿Eh? ¿A qué te refieres? No tenemos ninguna invitada en casa. Discrepo, aquí hay un yokai y está haciendo que tus padres discutan. ¿Una yokai? ¿En serio? ¿Dónde? Para eso está tu Yokai Watch. Echa un vistazo, un ojo a través de la lente. Cuando el radar detecte una presencia muy fuerte y veas el símbolo de la interrogación, pulsa el botón Y para activar la lente yokai e inspeccionar los alrededores. Puede que encuentres un yokai oculto cerca de ti. Y ahora, antes de seguir, vamos a hacer una cosita. Vamos a bajar el volumen de la música para que no me salte otra vez un aviso de copyright. A ver qué pasa. Se han guardado los ajustes, perfecto. Vamos para atrás y seguimos con la partida. Y aquí está Negatalia. Has encontrado a Negatalia. Perdone, hola. Uy, hola Ricura, ¿me ves? ¿De verdad me ves? Pues sí, este reloj me permite ver a ciertos... Perdona si te ha dado la impresión de que me interesaba tu vida. ¿En qué puedo ayudarte, Ricura? Sé que jamás te plantearías echar a una señora como yo a la calle, ¿o sí? No, por supuesto que no. Quiero decir, a lo mejor sí. Veo que vamos a tener que tomar un cursillo sobre cómo ser más directos. Quizás haya que usar la fuerza. ¿La fuerza? ¿Qué quieres decir? ¿Que luchemos contra ella? ¿No os harías levantarle la mano a una señora, verdad, Ricura? ¿O me equivoco? Permítame que lo asista en este combate. ¡Prepárate, malhechora! Te derrotaré con la fuerza de 12 vigorosas cigarras. Retiro lo dicho. Esta oponente tiene una fuerza encomiable.
Ha caído de un golpe. Ningarra no ha aguantado ni un asalto. ¿Has acabado ya, Rikura? Porque ahora mismo me pillas bastante ocupada. Es más dura de lo que pensaba. Creo que tendremos que pasar al plan B. Salgamos de aquí echando virutas. ¿Quieres escapar? Exacto. Tenemos que hacernos amigos de más yokai si queremos derrotarla. Antes deberíamos entablar amistad con al menos 3 yokai más. Atento a tu radar. Vayamos fuera y echemos una ojeada. Y ahora nos vamos a dar un paseo. Tras derrotar a un yokai a veces querrá hacerse amigo tuyo. Aunque entablar una amistad con ciertos yokai no te será tan fácil. Si un yokai le das su comida favorita en combate, será más amigable. Bueno, parece que tenemos que reunir a 5 yokai más. Ah, una cosa más, Keta. ¿Qué ocurre? Ya que vas a luchar contra más yokai, te vendrá bien esto. Arroz con ciruelas. Un onigiri con ciruela. Ok. Los puedes comprar en cualquier super hiper. Eso suena a 7-Eleven de toda la vida. Más vale prevenir. Consulta tus objetos en inventario. Desde ahí podrás seleccionar y utilizar varios tipos de comidas y objetos. Si los PV, puntos de vitalidad, de tus yokai están bajos, dale comida para que se recupere. Florida Blanca alberga una gran cantidad de tiendas en las que comprar objetos. Por ejemplo, en la panadería Chacharal puedes comprar varios tipos de pan. En el Super Hiper puedes comprar objetos y vender los que no necesites. Haz acopio de los alimentos favoritos de varios yokai y gánate su amistad. Pero me parece ahora que ando pobre, si mal no recuerdo. Sí, tengo 63 céntimos de euro. Bueno, ¿pero de dónde vamos? A ver, a ver. Queta. Vamos a mirar el mapa arriba. Hola, señora. Días como este son fantásticos para salir de paseo, ¿no crees? Sí, ¿por qué no? Vamos a mirar a ver si hay algo aquí. Uy, mira, un escarabajo. Sí. Esto también es importante, atrapar bichitos. Longicornio. Uy, por aquí hay un yokai. ¿Dónde? No lo tengo muy claro. Aquí. A ver. Sí, puedes sentir el aura de un yokai por aquí cerca. A ver. ¿Dónde está? Aquí arriba. ¿Habéis visto algo así morado? Mira, ahí está. No escapes, cabrón. Ahí. Gemtos. Gemtos ataca. Curioso nombre. Si tus aliados están en apuros, ve a objetos y recupera PV usando comida. Si le das comida a un yokai enemigo, podrás ganarte su amistad. Recuerda que cada yokai tiene gustos específicos. Solo podrás dar un objeto a cada yokai enemigo. Pues... No creo que le guste esto, pero bueno. ¿Pero por qué se lo das a ese? Si yo no quería eso. Ay. Aquí haciendo dibujitos ahora. Creo que tendría que haber derrotado primero a los de los lados antes de dar comida a nadie. Porque ahora me he quedado sin comida y sin yokai. Ah, no, mira. Gemtos se acerca. ¿Puedo ser tu amigo? Como me digas que no te provoca un ataque de tos. ¿Quieres entablar amistad con Gemtos? Sí, hombre, pobrecillo.
Ah, pues mira, sí que me han dado la... Sí que me han dado... al yokai. ¿Le das un apodo? No, no mereces un apodo. Venga, ya tenemos ahí la medallita. Has obtenido la medalla yokai. Has conseguido la medalla yokai de Gem-2. Venga, sigamos. Los yokai luchan libremente siguiendo 4 estrategias de combate. Estas estrategias son ataque, técnica, guardia y espiritación. En ocasiones les da por vaguear. Si esto ocurre, ármate de paciencia. Puedes consultar más información. Vale, muy bien. Vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí. A ver si hay más insectos. Sí, mira. A ver. Sí, sí, entró. Muy bien. Cigarra verde. Vamos a seguir buscando yokai. Necesitamos conseguir 5. Pues ya tenemos uno. Ue, aquí hay otro yokai. Entonces... Ah, quizás está aquí en las hierbas. Sí, vale. Puedes sentir el aura de un yokai. Uy, mira, Morikabe. El muro que dice que ni de coña. ¿Cómo se llamaba en español? Ah, ni hablar, eso. Ni hablar, ataca. El método de combate es centrar todos los ataques en un único enemigo. Pon el marcador sobre un enemigo para centrar los ataques en ese yokai. Si el marcador se fija en el enemigo, tus aliados atacarán solo a ese oponente. Vale, pero... Venga, vamos a luchar. Y le damos, yo qué sé, arroz con ciruelas. No, aquí usar un oponente, perdón. Ahí. No está mal. Venga, vamos a hacer el Animaximum de este. A tocar moneditas. Se ha puesto a toser. Anula las mejoras de estado. Bueno, qué guapo. Le coge y le hace que se ponga... Ué, mierda. Le hace que se ponga a toser. ¡Ah! ¡Qué mal! Qué mal me ha quedado eso en la pantalla táctil. La leche. A ver si se hace amigo mío también. Ginóculo puede curar a los yokai y restaurar su animámetro tras combatir. Encontrarás a Ignóculo en el Super Hiper y en algunas mazmorras. Cuando veas a Ignóculo, habla con él para curar a tus yokai. Ignóculo también te permite cambiar las medallas yokai y acceder al diario. Vale, o sea, es como un ordenador en Pokémon, básicamente. Pues no, ya no hay más yokai por aquí. Y el estúpido muro, pues nada. Esto debe ser que no puedo... Aquí hay algo. ¿Qué es eso? ¡Ay! El bicho de la mano, este que era el zampón. Ah, no, no guío. Hola, amigo. ¿Cómo osas mirarme? Te voy a perseguir por todos lados. Pues mira, viene con varios. Pues hala, vamos a ello. Para los que sepan japonés, este último dibujo son como los Mis de Hiragana. Bastante gracioso. Hala, Ningarra, cárgatelos a todos. Está fuertísimo el samurái este. Madre mía. A ver si... Simplemente así coge y se hace amigo mío. Sí. Noguío se acerca. Me parece que eres genial, seamos amigos. ¿Quieres entablar amistad? Sí, hombre. Hombre, después de la paliza que te he metido, pues si no quieres ser amigo mío, es para pegarte. Más todavía. No,
No, te vamos a dar tampoco nombre. Guardamos ahí la medalla. Y venga, a tope. Uno de los sellos Medallion de Yokai ha sido activado. ¿Y qué es eso? No me acuerdo. Eso no me suena de haberlo visto. Tiempo muerto, estaba de broma. Toma esto y no te enfades más conmigo, por favor. Resistina. Era broma, no sé por qué te he dicho eso. A veces me salen cosas así. Debes de tener... Uy. Vale, no se puede ir por aquí. Casi me atropellan. Por aquí hay un yokai cerca. Sí. A ver cómo nos metemos ahí. Ahí era donde estábamos antes, creo. A ver por aquí, ¿qué hay? El no me ven de antes. Pero sí que te vemos. Pequeña sabandija. Hemos encontrado, no me ven. Ahora otro ninja. Gira la rueda para cambiar los yokai que entrarán en combate. Pues sí, porque hay uno de ellos que estaba jodido de vida. Ah, sí. Ah, no, mira, están todos recuperados. Mágicamente. Vale. Pues yo qué sé, vamos a darle un chicle. Venga. Y ahora al Animaximum de este, otra vez. Venga. Pues... Y ahora... Venga. Pa' casita todos. Muy bien. A ver ahora si se hace amiguito mío. Muy bien. Ejentos ha subido. Muñecos de trapo. A ver... Uy, mira qué bien. Ya tenemos otro. Déjame guiarte en la oscuridad. Sí. Ya tenemos otro. Muy bien. No, sin apodo. Venga. Añade la medallita. Y... A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos conseguido unas buenas medallas yokai, pero aún así, si vamos a enfrentarnos a Negatalia, vendría bien yokais más fuertes. Y hablando del rey de Roma, estoy sintiendo una aura muy poderosa. Debe haber un yokai muy fuerte por aquí cerca, pero ¿dónde? Si no me falla la percepción, parece que proviene de la pescadería. Vayamos raudos hacia allí. Allí debe estar Givania, seguro. Esto era algo que os iba a explicar antes, cuando vi lo de la medalla ahora de No Me Ven. El reborde que viene en las medallas, cada uno, es de una diferente eh, tribu, tipo de yokais. Y hay 8 de ellas. Como vemos aquí, siniestra, escurridiza, valiente, misteriosa, oscura, amable, guapa y robusta. Eh, como dice aquí Whisper, pues eso, comprueba las medallas para conocer el tipo de yokai que es. Las combinaciones de tribus pueden cambiar el combate drásticamente. Y es que al tener 3 del mismo tipo, los ataques son más fuertes o algo así, me parece que era. Vamos a coger este bichito. Uf, creo que no. No, pues sí, entró. Muy bien. Y vamos a buscar a Givanian. A ver si nos hacemos con él. Para abajo nos indica el mapa. Pues venga, vamos para allá. Uy, que no hay salida. Gato estúpido. ¿Gatos blancos o negros? ¿Cuáles prefieres? Ninguno, no me gustan los gatos. Vamos por aquí. Corre, 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 corre. Un señor muy majo. Ah, no, señora. Tías como este son fantásticos para salir de paseo. Sí, mujer. Claro que sí. Venga, vamos por aquí. Aquí o aquí. No, aquí. Aquí debe haber otro no me ven, seguro. Ahí anda escondido. Pero con este no vamos a ser tan amables. Vamos a derrotarlo para subir de nivel. Porque no sé si contra Givanian había que pelear o simplemente se nos hacía amigo y ya está. Eh...
Animaximum. Muy bien. A la pajarraco. Y he aguantado los otros dos. Bueno, ya está. Se han acabado. Muy bien. Oh, esto es interesante, mira. A pesar de que no ha participado en combate, no me ven. Ha subido de nivel. Y ha ganado experiencia, igual que el otro. Esto no lo sabía. Y Negatisquito quiere ser mi amigo sin haberle dado comida. Ya que no te puedo ganar, ¿nos hacemos amigos? Sí, hombre, sí. Mira qué bien. Negatibuz, me parece que se llamaba en japonés. O Negatibum, o algo así era. Ya tenemos 3 de tipo siniestro. Bueno, otro aquí. A ver qué hay aquí. Ah, otro Ejemptos. ¿Dónde estás? Lo he perdido. Aquí. Jolín, qué malo estoy haciendo. Ahí, menos mal. Venga, va, va. A ver si viene acompañado de algún otro nuevo y nos podemos hacer amiguitos suyos. No, ya los tenemos todos. Vamos a cambiar y vamos a poner a estos. Y a ver qué tal. Lucha y Negatisquito. Venga, el Animaximum. Ah, ¡pum! Ah, yo creo que el mejor Animaximum por ahora es el de Ningarra. Le suelta unas hostias como panes. A ver, ¿tú qué vas a hacer? Defensa aumenta, atrae los ataques. Ah, vale. Coge y se transforma en tanque. Qué interesante. Y el de no me ven. A ver qué hace. Supongo que será un super ataque de esos con la katana. Provoca a sus enemigos y atrae los ataques. ¿No? Otro que también tiene complejo de tanque. ¡Buah! Pero menudo ostión que suelta. Está bien, está bien. Me ha gustado. Mm, 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 mm. ¿Qué pasa, señor? Hay demasiados accidentes de tráfico en esta ciudad. Por eso estoy aquí velando por la seguridad de todos. Pues... Ok. ¿Me puedo cruzar por aquí? Sí. Aquí hay un señor. ¿Qué hay, chavalín? ¿Vienes a pescar algo? Aquí siempre pican. Últimamente parece que los coches que pasan por aquí andan distraídos. Ten cuidado cuando atravieses el cruce, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? ¿Sabes a qué suena esto? Te digo yo que aquí hay un yokai. Investiguemos el cruce, a ver. Pero con cuidado. Vamos a inspeccionar el área. Vamos a ver si nos deja cruzar. Muy bien. Cruza cuando esté en verde. El sentido común es algo maravilloso. ¿Los yokai también siguen las normas de tráfico? A los niños buenos que siguen las normas les pasan cosas buenas. Esto era lo que os comentaba en el anterior capítulo. Que si cruzas cuando el semáforo está en rojo, recibirás una penalización. Mira, no sé si lo habéis visto. Una sombra. Aquí debe estar Givanian. Eso, y en cambio si cruzabas cuando estaba verde, pues te pasaban cosas buenas. Te daban bonificaciones. Y aquí está nuestro pequeño Givanian. Este gato parece estar muy tenso. Parece que está muy centrado en algo. ¡Qué determinación! ¡Qué poder! Este yokai parece un poco... ¿Cómo te diría? Diferente al resto que he visto. ¡Aquí viene! Y ahí se va a pegar.
Oh. Pobrecillo. La andala del pulpo. Otra derrota. Oye, ¿estás bien? Sí, no me ha... Espera, ¿qué? ¿Puedes verme? ¿Conoces a una niña llamada Alba? ¿Alba? No me suena, no. ¿Quién es? Oh, vaya. Era mi dueña antes de que me convirtiese en yokai. Cuando aún era un gato corriente, me atropelló un camión. No fue divertido. Mi dueña, mi querida Alba. Aún puedo oírla como si hubiese sido ayer. Dijo, ¿atropellado por un camión? Qué patético. Pues se pasó un poco. Fue culpa mía. Soy yo quien salió y se dejó atropellar por ese horrible camión. En cuanto sea tan fuerte con Miau para derrotar a uno, buscaré a Alba. Pero parece que solo me llevo golpes. Los otros yokai se burlan de mí. Uno de ellos hasta me robó mi único tesoro, la foto de Alba que tenía. ¿Que te quitaron la foto? Sí, supongo que soy patético en el fondo. Se burlaron de ti y te robaron la foto. Qué crueles. ¿Quién se llevó la foto? Voy a darle su merecido. Eso, podemos recuperarla por ti. ¿Sabes qué yokai la robó? ¿Y dónde puede estar? Sí, su banda suele estar justo detrás de la pescadería. Ya no puedo ni acercarme allí. Nosotros nos encargaremos, no te preocupes, tú descansa un poco. Ah, ¿cómo te llamas, por cierto? Yo Keta. No recuerdo de ningún nombre de antes, quitando el de Alba. Aunque los yokai me llaman Givanian. Me gusta, la verdad. Givanian, entendido. Vayamos a ver si podemos llegar a la parte trasera de la pescadería. Muy bien, pero antes de ir a la pescadería, vamos... Ñan, 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 ñan. Vamos a meternos aquí, en la tienda esta, que está aquí nuestro coleguita Ignóculo. Dichoso el ojo que te ve, los PV y los animómetros de tus yokai se han recuperado. ¿Te puedo ayudar con algo más? No, en principio no. Hasta luego. Y la batería de la 3DS está a punto de agotarse. Qué bien. Momento muy oportuno. Pero bueno, terminaremos aquí en el callejón. Vaya lugar más sospechoso este. A los yokai les encanta deambular por sitios oscuros y desolados como este. Estas zonas son especialmente buenas para luchar contra yokai más fuertes. Pero aquí no se esconden, si te ven, irán a por ti. Estas zonas te mantendrán ocupado, así que no podrás acceder al diario. Que te diviertas. Oh, estupendo, encima no voy a poder guardar. Bueno, Negatisquito viene con refuerzos. Venga, pues que se los carguen en garra y a correr. Muy bien. Animaximum 2. ¿Qué hay aquí? Expo Orbe S. Pues... No, no, no. ¿Por qué bajas? Bueno, sí. ¿Por qué no? No se puede abrir desde este lado. Estupendo. Por aquí. No hay nada. Ah, aquí hay algo. Anillo oxidado. Supongo que todo esto serán objetos que luego necesitaré para algo. Así que venga, vamos otra vez para arriba. Y aquí en el cubo puede haber algo. A ver. Has obtenido en guardia. Un chicle 10. Y ya no queda nada más. Vale. No, no, no bajes. Joder. Niño tonto. Vuelve otra vez para arriba. Ay.
A ver qué encontramos por aquí. Arroz en hoja de col. Muy bien. Y en la basura. Una zanahoria. Ok. Vamos por aquí. ¿Qué es esto? Algunas de las zonas de la ciudad están encerradas con un reloj cerrojo. Si tu rango de Yokai Watch es menor que el del reloj cerrojo, no podrás entrar. Tras un reloj cerrojo de alto rango, te esperan yokai sumamente poderosos. Bueno, supongo que esto será para explorar otras zonas más adelante en el juego, sin cambiar de mapa. Así que me parece estupendo. Venga, vamos por aquí. ¡Hombre! Gurerurin. ¿Cómo no? Anda, ahí está la foto. Rebelcebú, en español, es verdad, no me acordaba. ¿Y quiénes sois vosotros, renacuajos? He visto que tienes la foto de Givanian, hemos venido a recuperarla. Así que ese menino ha conseguido unas amistades muy valientes, ¿eh? Mira, dame la foto y listo, ¿vale? Es muy importante para él. Ni lo sueñes, ¿me oyes? Si la quieres, pelea contra mí. Prepárate, Keta. Vamos a poner mientras a cargar la consola, no sea que se nos apague y se vaya al garete todo. Aunque la verdad es que aguanta bastante la 3DS. Me sorprende. Opa. Ah, sí, muy bien. Ya está, ya estamos a salvo, ya no se nos va a apagar. Venga, Rebel CU viene con refuerzos. Otros 3, pues vamos a darles la del pulpo. Así. Así. Y venga para allá. Gargantitis. Y Animaximum también de Gentos, venga. Se han quedado como tontos. Nuevas mejoras de estado. Muy bien, pues venga. ¿Qué pasa? Vamos a cambiar a estos. Y Animaximum de el mosquito, venga. Me he saltado 2 monedas así porque sí. Qué desgracia. Virus pésimo. Venga, a ver si lo mata. Y ya está. Muy bien, perfecto. Victoria. Y todo subiendo de nivel. Muy bien. Chicles. Y a ver si me sigue ahora Rebel Cebu y se hace mi amigo. Bueno, no le he dado comida ahora que me acuerdo. Cachis. Renacuajo, si es que me obligáis a hacerme matón. Es vuestra culpa. Hemos obtenido la foto de Alba. ¿Un matón? Pero, ¿no lo es ya? Tiene toda la pinta, vaya. Con ese tupé, además. No creo que pueda ser más matón de lo que ya es. En fin, vayamos a llevarle la foto a Alba de Agibanian. Vayamos, pues. ¿Quién es ese señor? A ver. Inspeluso. Inspector. Alto, he visto lo que has hecho. ¿Sí? ¿Y qué he hecho? Acabas de derrotar a un yokai, uno de los yo delincuentes más buscados. ¿Un yokai buscado? ¿Significa eso que también pueden verlos? Por supuesto, no estoy patrullando la ciudad para arrestar a las nubes. Rebelcebú tenía una orden de busca y captura por su escandaloso tupé. Yo no veo escándalo por ningún lado, a mí me gustaba. ¿Sí? Bueno, tus folículos también están un poco alborotados, chiquillo. Igual me sirves. ¿Has pensado en trabajar de forma encubierta? Bien, decidido. Te nombro investigador yokai oficial. ¿Tendré un gorro como el suyo? Por supuesto que no. Aunque sí te llevas la satisfacción de borrar la delincuencia de la ciudad. Veo la llama de la justicia brillando en tus ojos. ¿Aceptas el cargo, verdad? Pues sí, supongo. Por supuesto que lo haremos, será un placer. Qué ganas tengo de empezar a ayudar.
El vigor de la juventud. Me recuerdas a un joven peluso. Lo harás muy bien. Recuerda, la paz de esta próspera ciudad recae en tus jóvenes manos. Si me necesitas, estaré cerca de la oficina de correos Borreguero. Un nombre muy apropiado para alguien con ese pelo. Los yokai que han cometido un delito se llaman yodelincuentes. No dejes que se escapen los yokai malos. Si sospechas de uno, atrápalo. Atrápalos y consigue parte de una contraseña. Captúralos 3 veces para obtener parte de una contraseña secreta. Si es una letra, presta atención a si está escrita en mayúscula o no. No olvides compartir tus notas con tus amigos para completar las contraseñas. Usa una contraseña en el segundo mostrador de la oficina de correos. El inspector Peluso te dirá el tiempo que tienes para atrapar a esos yokai. Interesante. Otra forma de poder atrapar yokais. Otra vez tú, pesado. Ay. Uy, mira, Goto. Ese es nuevo. ¿Y qué le podemos dar a eso? Esto, huir. Comida. Pues, yo qué sé, venga. No, hombre, pero... Bueno, da igual que a quien se lo diéramos, es verdad. Venga. Ingarra, usa el Animaximum. Por lo que veo, después de combates así épicos y demás, te curan en los yokai enteros. Con el Animaximum y todo. Oye, ¿qué le pasó a la gotita de lluvia? ¿Se fue del combate o qué hizo? No me enteré. Cansino y paz. Ok. No me han dado ni las gracias. Tecnice... Tecnicedario. ¿Qué coño será eso? Debería revisar todo ese tipo de objetos. A lo mejor son bonificaciones para los yokai, pero bueno. Lo miraré después. Vamos a entregarle esto a Gibanian y así dejamos ya nuestro vídeo terminado. Hay que cruzar bien, ya sabéis. Diría que esto te pertenece. Entregamos la foto. No me lo puedo creer. ¿Cómo lo habéis hecho? A ver, no estaría bien dejar que te robasen algo tan importante. Gracias, esa foto significa tanto para mí. Pero no fui capaz de recuperarla yo solo. Ay, si es que soy... Mira, no eres patético, ¿vale? Tienes que superarlo ya, o pasar del tema. La verdad es que creo que eres un gato increíble, que estás enfrentándote a camiones para impresionar a una chica. Yo jamás haría algo así. Ay, te lo agradezco, Keta. Muchísimas gracias. Sigue esforzándote, Givanian. Tienes todo mi apoyo. Gracias de nuevo. Sé que algún día derrotaré a algún camión. Y así nos dará su medalla Yokai. Por cierto, ahora somos amiaugos. Invócame cuando quieras. Y ya tenemos la amistad de Givanian. No le damos apodos. Y nuestra segunda invocación, guapa. Uno de los sellos de Medallion de Yokai ha sido activado. Pues muy bien. He aquí el aura tan poderosa que sentí antes. Esto promete. Mi instinto ha dado justo en el clavo. Da igual que no pudiese vencer a aquel camión. Que tiemblen todos. Venga, Keta, vayamos a casa y enfrentémonos a Negatalia. Tenemos que zanjar ese asunto. Claro, me siento más confiado ahora que tengo amigos tan fuertes a mi lado. Las 6 medallas que elijas señalarán a los yokai que compartirán tu lado. Habla con Ignóculo para los Super Hiper si quieres cambiar las medallas yokai. O vuelve a tu habitación para consultar el medallón yokai y cambiarlas. Una vez que tengas varias medallas deberás pensar en cómo colocarlas. Selecciona medallas en el menú para cambiar el orden de tus medallas. Pon los yokai de la misma tribu juntos para obtener ventajas en combate. Eso se llama unidad. Las unidades de los 3 yokai son mejores que de 2. Ten en cuenta este factor y úsalo en tu beneficio en el combate. Esto era lo que os comentaba antes. Así que nada, venga, vamos a... Uy, espera. Vamos a
curarnos aquí y a coger la medalla de Givanian, por supuesto. Sí, a ver. Tenemos 3 de tipo siniestro. Ah, no, son oscuro, perdón. Creía que eran siniestros los de abajo. Bueno, da igual. Pum, pum, pum. Vamos a quitar aquí a... Ay, ay, ay. Y vamos a poner a Givanian, por supuesto. Y como no tenemos ninguno más guapo, y creo que tampoco tenemos de tipo siniestro. A ver. Ordenar por tipo. Así. Pues sí, podría hacer 2 así. Espera, no. Estos son oscuros. No, tampoco hay de 2 siniestros. Tenemos 2 siniestros y 2 guapos. Así que mira. Givanian pega mucho. Y Ningarra también. Ya lo hemos comprobado. Así que muy bien, así se queda. Hecho. Creo que voy a extender un poco el vídeo hasta ganar a Negatalia, sí. Vamos a ir hasta casa a vencer a Negatalia. Y después de eso, entonces ya terminamos el vídeo, para no dejaros en medias. Así averiguamos si somos capaces de vencerla o no. Mierda. Un té. Muy bien. Esto creo que me tomaré bastante. Espera. No. Por aquí no se puede. Por arriba. Hola, señor. Acabo de discutir con mi marido. Muy bien. Pues que le vaya bien. Up. Ahora por aquí. Y esta es mi casa. Venga, vamos para allá. Bueno, vamos a guardar por si acaso. Sí, venga. Señora Negatalia, me da la impresión de que no tiene intención de marcharse, ¿verdad? Porque, a ver, tiene que hacerlo. Ay, 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 Ricura, pues no tengo intención ninguna de irme, ¿no? Estoy encantada con este sitio, y tus padres son muy divertidos. Ha ido como lo suponía. Tenemos que mejorar tus dotes de negociación. Pasemos al ataque, invoquemos a Givanian. Por la amistad que nos une. Invocación. Guapo. Medalla yokai insertada. Invocación. Guapo. Bum bum baila baila baila. Guapo. Esto es un detalle muy bonito que hayan traducido así el juego. Comprueba que el techo sea más alto la próxima vez. Bueno, pues se nos ha quedado tonto el gato. Otra vez. ¿Estás bien, Givanian? Sí, estupendamente, aunque ni os siento ni las colas. Dejemos que Givanian se enfrente a Negatalia. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Claro, yo me encargo de esa masa violeta y gelatinosa. Me hieres con tus palabras, Ricura. Por suerte no puedo ni ver mis heridas. Muy bien, pues vamos para allá. Algunos yokai espiritan a tus yokai y los pondrán en aprietos. Una vez que uno esté espiritado, no podrá combatir con normalidad. Si tu yokai está espiritado, gira la rueda yokai para sacarlo del combate. Y luego pulsa purificar. Dominarás el combate si sabes cuándo purificarlos. Si lo haces bien, tus yokai volverán a la normalidad y ganarán experiencia. Bueno, pues venga. Paliza. No, no, no me espirites al gato. Le ha bajado el ataque. La madre que la parió. Y ahora
Al otro también. Ah. Frotar, 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 frotar. Muy bien. Venga, venga, venga. Vamos para allá. Se han intentado espiritar entre ellos. Muy bien. Y ahora Animaximum de... Ningarra. Venga, vamos para allá. ¡Epa! Y ahora de este... Gemtos. Vaya hombre. ¿Por qué me lo espirita siempre que estoy ahí dándole el Animaximum? Será jodida. Vamos a purificarlo. Muy bien. Animaximum de mosquito. Y ya está, muy bien. Aunque Givanian se nos ha quedado ahí... tonto, perdido. Pues mira, gana experiencia igual. Pensé que no la iba a ganar. Y nos han dado una medicina asquerosa. Ya tenemos 1,70 € más. Vaya, supongo que llevo demasiado aquí. Me has dejado toda desaliñada. Vaya, ha costado lo suyo. Se aproxima otro yokai. Ajá, amor mío. Así que acá es donde vos estabas escondida. ¿De dónde viene esa voz? ¿Quién ha dicho eso? Honobono. A este le pusieron la voz argentina con acento argentino en la versión española. No sé por qué, pero bueno, supongo que por la pinta de sonriente y bigote, no entiendo por qué, de verdad. Pero bueno, tanta pelea, eso no está bien, che. Muy bien, dales la felicidad. Lo que dije fue demasiado, por favor, perdóname, polliolita. Ah, mi amado Felizonte, siento haber salido escopetada así mismo. Así, amor mío. Parece que estos dos yokai están casados. ¿Que los yokai también se casan? Parece que mi esposa os ha causado, como diría, molestias. Estaba tan celosa de lo felices que son esos dos que tuve que espiritarlos. Lo siento, Rikura, acepta este regalo, como amiga tuya para compensarte. Ya tenemos la amistad de Negatalia. Muy bien. Y a ver si Felizonte nos da también la suya. Muy bien. Y ahí está otro más activado. Ya podemos ver la medalla. Invócame cuando me necesites, Rikura. Pues gracias, lo haré. Bueno, me gustaría quedarme y charlar, preciosos, pero debo irme. ¡Pum! Así es, tenemos que reconciliarnos. Hasta otra. Anda, mira, le han puesto reconciliarnos. ¡Qué gracioso! Se lo han puesto exactamente igual. Que se pronuncia. Qué bien, me alegro de que hayan conseguido volver a llevarse bien. Aunque tengo que decir que ha sido un poco raro. Además, parece que tus padres han dejado de discutir. Oh, qué bonito es el amor. Love is in the air. Siento haberte levantado la voz. Estaba cansado. No te mereces eso. Yo también lo siento. Solo quería que entendieses lo que te estaba diciendo. Claro que te puedo ayudar con las tareas más a menudo. Solo dímelo. Estupendo, gracias, cariño. Si te resulta demasiado me lo dices, ¿vale? Tus padres parecen dos tortolitos. Normal que Negata ya le tuviera celos. Me alegro de que hayan vuelto a la normalidad, pero no necesito ver esto. ¿Con quién hablas, Keta? Nada, nada. Nadie, digo, con nadie.
No estaba hablando con nadie. Bueno, hoy hago yo la cena. ¿Por qué no cocinamos todos juntos? Ve a lavarte las manos, quieta. Voy. Ping. Y bueno, así parece que acaba este capítulo. Ahora puedes usar la Expendecai. La encontrarás frente al árbol sagrado en Monte Arboleda. Ahora puedes usar Spot Pass, usar contraseña. Muy bien. No dudes en consultar la información disponible en el menú ayuda dentro de información. Muy bien, pues vamos a guardar la partida y aquí dejaremos este capítulo. Espero que os haya gustado y bueno, ya sabéis, si os ha gustado, pues darle like, compartirlo y suscribiros al canal, que seguiremos subiendo más capítulos, ¿vale? Venga, nos vemos, cuidaros. Chao.